Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020. Hoy tenemos un programa muy especial. Está sentado ya Facundo Manes, probablemente uno de los científicos, de los médicos de mayor respeto de este país. Y saco el probablemente. Y enseguida va a estar Horacio Rodríguez Larreta, más la mesa de siempre nuestra. Y me parece que tanto Facundo como Rodríguez Larreta representan lo que nos pasa a nosotros. Detesto hablar en primera persona, el periodismo no es hablar en primera persona y te voy a pedir permiso a vos para hacerlo, pero creo que más de 4 sentimos lo que me pasa en este momento, que es una enorme angustia por lo que está pasando por el coronavirus. Y quiero preguntarle a Facundo enseguida si esto es normal, si esta sensación de que algo dramático está al borde de pasar, y voy a traicionar una conversación privada que acabo de tener, acaba de llegar Facundo, que me dijo, tenemos que ayudar a salvar a un país. Y esta es la sensación de drama, de estar en un momento crítico que tenemos. Horacio Rodríguez Larreta enseguida nos va a contar qué pasa con el transporte, cómo nos podemos cuidar, qué va a pasar con la gente que no puede ir a trabajar, los que son mayores de 60 años. Pero tengo la impresión que a vos en casa, que has escuchado todo, cómo estornudar, cómo usar el alcohol en gel, qué pasa con la lavandina, cómo diluir el alcohol, hay algo más que te está pasando, que es la sensación de que es un antes y después en la vida, en la historia nuestra como seres humanos. Y como uno no puede pensar la globalidad, se piensa a sí mismo y pensás en tus hijos. Y pensás en tu mamá o en tu abuela que tiene más de 60 años y que está en su casa y que está angustiada. Hoy vamos a tratar de contarte qué es lo que está pasando. Siempre saber es mejor que no saber. Uno cree que si por ahí no se entera, y he escuchado a montones de personas que de verdad me provocan, primero entre furia y después de angustia, que dicen, no es para tanto, esto lo inventaron los chinos, yo no me quedo en mi casa porque me lo diga el presidente y salgo. Y uno de verdad tiene ganas de putear, porque tenés la sensación de que no solo se está poniendo en riesgo esa persona que dice esto, sino que te está poniendo en riesgo a vos y a tus hijos y a tu familia y a tu futuro. Porque de lo que se trata, me parece, es de pensar si hay un futuro como pensábamos hace 15 días. Hoy tenemos 14 casos más de coronavirus positivos. Hay una provincia de Chaco que prácticamente se encerró. Otras provincias que dicen, paremos con el transporte. Se decidió que el fin de semana largo no haya transporte de media y de larga distancia para que no sea un fin de semana largo, un fin de semana de vacaciones. Facundo, un placer verte. No, gracias por esta oportunidad de conversar con vos. ¿Está mal este nivel de angustia que, insisto, perdón por hablar en primera persona, que yo siento una cosa de angustia de... ¿Se corre riesgo de verdad en la vida de cada uno de nosotros? Estamos frente a una crisis de salud pública mundial, sin dudas. También una crisis de miedo y de ansiedad. Y por eso te dije antes de empezar que tenemos que ayudar, porque hay mucha gente con miedo, con ansiedad. Lo veo en las redes, lo veo en mi WhatsApp, lo veo en los diarios. Y creo que esta charla podría ayudar, eso es lo que intenté decirte, que tenemos que ayudar a bajar los niveles, a calmarnos, a entender cómo funciona el miedo y la ansiedad. Estamos frente a una crisis, además de salud pública, de miedo, una crisis de relaciones internacionales, los países están cerrando las fronteras, una crisis de moral, algunos actúan egoístamente y no piensan en el bien común, en lo colectivo, que nos hace humanos. Y también esta crisis nos pone a prueba como especie. Yo creo que la especie humana está a prueba hoy. Tenemos que rescatar lo mejor de la especie humana, lo que tenemos como algo reservado a nosotros y no a otras especies animales, el altruismo, la capacidad de educarnos, la ciencia, la cooperación, la inteligencia colectiva. Pero antes de ir a tu pregunta concreta, quiero rendir un homenaje, y vos me vas a acompañar, a todos los profesionales de la salud que están poniendo su cuerpo, ayudándonos a todos, que van a estar en el frente en lo que viene. Y yo conozco bien el sistema de salud, es lo que hago. Hay héroes, heroínas, enfermeras, camilleros, auxiliares, técnicos de laboratorio, médicos. Y la Argentina tiene que reconocer a estos héroes y heroínas. Comparte su homenaje. Y darle esta gratitud de estar... Porque hay gente que no puede parar, hay gente que no puede aislarse, y uno de ellos son los profesionales de la salud. Yo te decía, ayer empecé a tener miedo, o sea, no angustia, no zozobra, no incertidumbre, miedo.
Y conversando con la familia, con los amigos, me decían, hay que encerrarse 14 días, hay que meterse adentro, 14 días de casa, hay que cerrar todo y no hacer otra cosa. ¿Está bien decir esto? Sí, hay que entender un poco cómo funciona el cerebro, porque el 14 días en tu casa lo puedes pasar muy mal si tu cerebro tiene ansiedad, si tiene miedo. Y puedo explicar un minuto cómo funciona. Claro. Si vos me decís a mí, mirá qué osado tu pregunta y la respuesta, es ¿cómo podrías resumir la conducta humana en miles y miles de años? Mirá qué osado, ¿no? Y yo diría, bueno, básicamente lo más importante que hacemos de última es detectar el peligro para poder sobrevivir. Cuando detectamos el peligro, tenemos la posibilidad de luchar, de paralizarnos o de huir. Y esto es desde siempre, el ser humano. Nosotros tenemos dos tipos somos seres emocionales. Nosotros somos emocionales. Hay dos tipos de set de emociones, dos tipos de emociones. Unas primarias, que compartimos con otras especies. Fíjate vos, somos tan emocionales los seres humanos, que a veces nos sentimos muy racionales, que tenemos emociones primarias, básicas, que nos relacionan con nuestro pasado evolutivo. El miedo, la ira, el asco, la alegría, la tristeza, eso están en otras especies. Pero tenemos emociones únicas que nos separan de nuestro pasado evolutivo, que nos hacen humanos, que son el orgullo, la vergüenza, la culpa. Eso depende más de la cultura. Pero los animales no tienen orgullo, no tienen vergüenza. Y a veces eso depende del contexto. No es lo mismo el orgullo en Medio Oriente que acá, o la culpa en Medio Oriente que acá. O la vergüenza misma, claro. Exacto. Pero volviendo de todas estas emociones, que somos seres emocionales, la más importante, si vos me decís cuál es la más importante, es el miedo, porque detecta el peligro. Y si nosotros no detectamos el peligro, no sobrevivimos. Y en el proceso de sobrevivir, muchas veces nosotros nos olvidamos de la verdad, no importa la verdad. Si hace hace 50.000 años nuestro antepasado estaba en la selva y veía una sombra, no se ponía a analizar si la sombra era de un oso que lo podía matar o de una rama que daba sombra, porque si analizaba, buscaba la verdad y era un oso, no sobrevivía. No importaba la verdad, disparaba. ¿Qué es lo que seguimos haciendo? No importa la verdad acá, huimos. Y también somos tribales. Necesitamos estar en nuestro... El otro es diferente y tenemos miedo. Ahora, si entra alguien acá al estudio con un arma y empieza los tiros, vos y yo y todos los que están acá, vamos a tener cambios corporales. Hipertensión arterial, redistribución de la sangre a los músculos para correr, no vamos a tener ganas de hacer la digestión. Obvio. Dilatación de la pupila, taquicardia. Bueno, eso es miedo. Si zafamos, todos los que estamos acá zafamos y no nos matan, estas ametralladoras que entraron, luego vamos a sentir el miedo. El sentimiento es posterior al miedo que son los cambios corporales. Ahora, ¿qué pasa si vos y yo nos imaginamos que está viniendo alguien con una metralleta acá? No vemos la amenaza, las imaginamos. Eso es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta anticipatoria que tenemos los humanos al miedo. Y lo que estamos viviendo ahora es una crisis de ansiedad, además de la crisis de salud pública. Esto es muy interesante, Ossi. No es que estamos en la fase del tipo que entra acá con la ametralladora. Estamos representándonos como si viniese a entrar. Estamos representándonos si el coronavirus me afecta directamente. Y es una amenaza. A ver, la amenaza imaginaria es real. Es a diferencia de la psicosis. La psicosis es si yo imagino algo, claro, que hay, qué sé yo, que hay un virus que no existe. Bueno, tenemos una ansiedad razonable, tenemos un miedo razonable porque la amenaza está. Claro. Ahora, si uno ve la probabilidad, a tu edad, con buena salud, quizás tengas, en el caso que te infectes, tengas una gripe. O una gripe que puedas... brava. Pero ¿qué pasa? Si vos estás todo el día... Después vamos a hablar de salud pública, si querés, porque no quiero hacer tu caso, porque es un tema serio este. Pero si vos estás mirando todo el día videos de China, de Italia, de España, estás recibiendo audios de tus amigos que te mandan, que le mandaron, que estás chequeando Twitter y demás, ¿qué va a pasar? Va a pasar en tu cerebro una cosa que nosotros llamamos, en la ciencia de comportamiento, una negligencia de la probabilidad. Vos vas a pensar que vas a tener mucho más probabilidades porque vas a ver permanentemente la amenaza de lo que tiene tu grupo etario, por ejemplo. Claro, sí. Entonces entramos en una psicosis o una ansiedad, generalizada, donde vos vas a estar muy preocupado, que es lo que está pasando ahora. Pero yo le agrego esto, y perdón que te interrumpa. Digo, al miedo fundamentado. Hay casos de coronavirus. Wuhan existe, Italia existe, España existe, 79 casos en la República Argentina. Yo doy un paso más. Me parece que muchos de nosotros damos un paso más en la Argentina. ¿Estamos preparados para enfrentar en la salud pública una epidemia, una pandemia como la que estamos viendo? Y es pregunta. Mirá,
primero que estamos enfrentando algo desconocido. Este virus no existía, no conocíamos este virus los seres humanos en octubre del año pasado. Es algo nuevo. Los países están reaccionando como pueden. En Occidente no teníamos una pandemia desde 1918. Los chinos tuvieron una en 2002, por ejemplo, más reducida. Y por eso ciertos países asiáticos quizás respondieron, entre otras cosas, con una celeridad que no vimos en otros lados. Pero es muy dinámico todo. Y estamos enfrentándonos a algo serio, y lo que tenemos que hacer para reducir esto, nosotros tenemos un control de ilusión, que vamos a controlar todo, y no podemos controlar todo. Entonces, tenemos mecanismos de disminuir la ansiedad, y vamos y compramos papel higiénico, compramos gel, no pensamos en el bien común. Y eso nos alivia la ansiedad un poquito, pero después viene reforzada la ansiedad. Cuando se alivia, viene reforzada. Yendo a tu pregunta, lo que podemos hacer ahora es entender que esto tiene que ver con el gobierno. El gobierno es una importancia clave, pero también con el sistema sanitario y la conducta de nosotros. Nosotros somos clave, la sociedad es clave, porque si se comporta de una manera o de otra, el gobierno puede decir, tienen que hacer esto, pero si la sociedad no cumple las indicaciones, y esto es un momento donde hay que cumplir las indicaciones, nos guste o no un gobierno, hay un Ministerio de Salud Pública, están los expertos de Argentina en infectología, en clínica médica, los expertos del Ministerio de Salud, tenemos que obedecer, informarnos seriamente, y eso es lo que podemos hacer. O sea, cumplir lo que nos pide el gobierno. Sí. Hay que cumplir lo que dice el gobierno. ¿Qué haces con los tipos que te dicen, no pasa nada, lo inventaron los chinos, van a vender vacuna, a mí no me van a encerrar, esto es una gripe? ¿Qué haces con eso? Educación, por eso estoy acá. Porque nosotros tenemos que educar que esto es serio, que vamos a tener seguramente muchos infectados en la Argentina. Lo que tenemos que lograr es que no haya un crecimiento exponencial, porque eso va a colapsar el sistema de salud. Tenemos que aplanar, tener casi la misma cantidad de casos, pero no en forma de pico que sobrepase el sistema de salud. Y para eso tenemos que todos pensar en el bien común. Lo que justamente no tenemos que hacer es sacar lo peor del ser humano, el egoísmo, el individualismo, la viveza criolla. Acá no sirve la viveza criolla, acá sirve la inteligencia colectiva, sentirnos como nación, como comunidad. Hoy somos una nación. Esto nos unió al mundo y a los argentinos. Yo hablo de la Argentina, pero acá este es un ejemplo también de lo que debe ser una nación. Una nación es mucho más que un montón de gente viviendo en un cacho de tierra. Una nación es un propósito que excede al individualismo, a lo personal. Y hoy tenemos que actuar como una nación, en forma patriótica, cuidarnos entre todos, porque si yo me cuido, si vos y yo nos cuidamos, que quizás no estamos en un grupo con un alto riesgo para tener, el 80% de la gente que se infecta va a tener una gripe, va a haber un 20% que va a estar con una enfermedad más severa y un 5% que va a tener una condición severa. Entonces, aunque muchos de nosotros no estemos en el grupo que va a complicarse, quizás en forma no individual, quizás yo me complico, claro, sino en forma general, tenemos que pensar en el otro, porque un abuelo que no tiene un respirador en Santiago del Estero debe ser mi papá o mi abuelo, una persona vulnerable tiene que ser mi hermano. Tenemos que pensarnos como nación y como familia. ¿Cómo haces para que eso pase cuando tenés tipos que el energúmeno esto que agarra las piñas al vigilador? En Rosario la mujer que dijo se va al casamiento a pesar que estuvo, y se replica, y tiene que intervenir un fiscal. A mí me impacta que para tener este espíritu altruista, para que vos seas consciente que tu abuelo puede necesitar el respirador, tiene que ir un fiscal y la policía a detenerte. Sí, bueno, en la Argentina tenemos conductas individualistas que conocemos desde siempre, y bueno, este momento es donde tenemos que estar acá. Ustedes tienen un rol muy importante, vos tenés un rol como uno de los comunicadores más importantes de la Argentina, los periodistas científicos, los médicos, el gobierno. Lo que yo aconsejo, porque si nosotros estamos todo el día escuchando a esta gente, viendo estas conductas, vamos a entrar en un mecanismo de ansiedad que va a afectar nuestro bienestar mental. Entonces yo estoy acá en parte para ayudar, y no solo yo hablo del conocimiento de mi área o de todos los médicos de la Argentina que conocen esto. Tenemos que tratar de bajar la ansiedad, que es objetiva la ansiedad, hay una amenaza, pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer lo que debemos hacer, es seguir las instrucciones de gente seria. El miedo, saber que el miedo paraliza, entonces tenemos que enfocarnos en las cosas que nos van bien en la vida, tratar de buscar qué cosas tenemos bien, en el bien común, en un sentido de propósito que nos exceda individualmente, meditar. Hay una serie de cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental. Porque si nosotros estamos atrapados en el miedo, no vamos a poder... Yo quiero educar en esto porque
si nosotros estamos atrapados en el miedo, no vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Está claro. Para ponerlo bien concreto, y en un rato va a estar Horacio Rodríguez Larreta para que vos puedas también preguntarle tema del transporte público. Hoy hubo movidas de empleados de shoppings y de comercio que decían, cierren porque esto es... Y ahora quiero preguntarte, el gobierno te dice quédate en casa. No es una metáfora, hay que quedarse en casa. Hay que hacer lo más estricto posible, hay que cumplir las reglas. Tenemos que seguir las instrucciones del Ministerio de Salud, de los Ministerios de Salud, de los expertos. No hay librepensadores acá. Somos una nación, tenemos un gobierno, tenemos expertos en salud pública, nos guste o no el gobierno. Este es un momento excepcional y tenemos que responder en forma excepcional. O sea, no es joda, me quedo en casa, salvo excepcionalmente. Sí, tenés que restringir el contacto social, solamente y a distancia, con gel como tenemos ahí. Evitar el contacto social lo máximo posible, lo indispensable. Y bueno, tenemos que hacer eso. Sí, es un tema, porque nosotros lo que podemos hacer, como te dije, es aplanar la curva que quizás podemos tener y que sobrepase al sistema de salud. Y tenemos que pensar colectivamente. Que estamos ahí, estamos en el punto para evitar el salto a la italiana o la española. En estos días vamos a tener datos que van... Esto es dinámico, cambia. Y en estos días vamos a tener datos que nos permitan saber dónde estamos parados. Pero lo importante es que salimos entre todos. ¿Y por qué te decía que esto pone a prueba nuestra condición humana? Porque los humanos, y es raro que yo diga esto porque siempre somos seres sociales y promuevo el contacto humano. Y acá tenemos que restringir, o sea que estoy yendo en contra de lo que digo siempre, porque nosotros estamos cableados para buscar amigos, para tener una vida social. Y en este momento hay que evitar, pero que por suerte somos humanos y tenemos otros mecanismos para unirnos, que es la inteligencia colectiva, la cooperación, el altruismo. Nosotros podemos ser altruistas para lo que no vemos. Otros animales no pueden ser altruistas para lo que no ven. Facundo, viste que nosotros los argentinos tenemos un problema con las reglas. Carmen Argibay, la ministra de la Corte Suprema, que era una distinta, reunía a veces a los periodistas para charlar, para preguntar cómo veíamos el trabajo de la justicia. Ella decía, en la Argentina la ley, antes que ser un vehículo para organizarnos, es un obstáculo. ¿Y uno qué hace con los obstáculos? Los salta. Entonces tenemos esta idea. Te dicen, sos buchón si denunciás a un tipo que vino del exterior y que no está cumpliendo la cuarentena. Digamos, ¿qué mirada moral, qué mirada de tu especialidad tenés con el tipo? La verdad que mi vecino vino de Estados Unidos y no cumple la cuarentena, yo lo voy a denunciar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, tenemos la famosa viveza criolla. Si uno entra a Buenos Aires a las 9 de la mañana a la Panamericana y está todo el mundo atorado y uno es vivo y va por la banquina, primero que puede lesionar a alguien que va por la banquina en bicicleta o caminando. Segundo, que puede molestar a la gente que está cumpliendo las reglas. O sea, en la Argentina tenemos que evitar seguir con la viveza criolla, con la viveza, con el atajo, y tenemos que pensar que los países que se desarrollaron y lograron tener más igualdad y más sentido de propósito son los que más pensaron en el bien común. Y por eso somos humanos. Ya te digo, el instinto animal es sobrevivir. La idea es sobrevivir colectivamente. Y yo creo que es un momento que nos define a la especie y tenemos que agarrar los procesos cerebrales que nos hacen humanos. Esto no lo puede resolver una computadora. Hay muchos fanáticos que dicen que la computadora supera al humano. Esto lo vamos a resolver con lo mejor que tenemos los seres humanos. Empatía, solidaridad, sentido de inteligencia colectiva, altruismo, cooperación. Está bien que me aferre a la posibilidad de la vacuna. Digo, hoy me descubrí con un grupo de amigos que ninguno es médico, hablando de la doctora Chen, porque la doctora Chen es supuestamente la mujer que dijo que está trabajando en China sobre la vacuna y creo que fue la que combatió el ébola. Primero, ¿puede haber una vacuna? Mira, cuando venía para acá mi hija me dijo, papá, encontraron la vacuna. Y yo le dije, mira, que te lo digo a vos también, las vacunas requieren un tiempo. Muchas veces las vacunas que se prueban no son exitosas. Hay un proceso que requiere tiempo. No imaginemos que la vacuna va a salir mañana. Las vacunas cuando se hacen tienen unos procesos que requieren tiempo. Así que bueno, es auspiciante que hayan salido estos datos, pero yo sería cauto en cuanto a esperar la vacuna para la semana que viene. Esto requiere tiempo, quizás tenemos que esperar unos meses o en el 2021 incluso para la vacuna. Y por más que se desarrolle una vacuna, quizás hay que testearlo. Necesita un proceso la vacuna para salir al mercado, para que te la apliques vos o la aplique la gente, que no son los términos que muchas veces la gente se imagina. Yo digo, ¿te imaginas 2020 aplicando esto que vos decís? La restricción social, pensar en el bien común,
mirarnos en forma colectiva, con un sentido de nación, de patriotismo, de cooperación. Eso es lo que yo me imagino. Me imagino seguir las instrucciones de los gobiernos, de los sistemas de salud, no ser librepensadores, pensar colectivamente. A Italia, que son nuestros padres, no casualmente, ¿le pasó lo que le pasó por una torpeza científica o por no ser empático, altruista, como vos decías? Mirá, yo no soy experto en infectología ni en epidemiología, pero como todo médico estamos al tanto de lo que está pasando. En Italia la propagación de la enfermedad fue mucho más alta que Alemania, que está pegado, y se discute esta pregunta. Una de las posibilidades es que Italia, junto a Japón y a Mónaco y a algunos lugares de California, tiene una población muy longeva, que es una población vulnerable. También otro fenómeno es que hay había mucha comunicación entre chinos que viajaron al norte de Italia por ciertos festivales de calzado, de la moda, que vos sabrás porque conocés mejor Italia que yo. Así que hay fenómenos específicos. Pero yo no sería cauto en criticar, como mucha gente también lo hace, a los sistemas de salud, a cómo respondieron los gobiernos. Se está haciendo, es muy dinámico todo, se está haciendo lo que los gobiernos pueden, lo que la gente en cada sociedad tiende a aceptar, pero yo estoy a favor de ser lo más estricto posible, seguir las reglas de la gente que sabe, de los expertos, que por suerte en la Argentina hay muchos expertos involucrados en dar consigna a la sociedad, evitar las falsas noticias, evitar los WhatsApp a veces que no vienen de fuentes serias, porque eso nos va a hacer generar un mecanismo, como hablamos, de ansiedad, de miedo, que nos va a hacer insoportable nuestra calidad de vida y bienestar mental. Hablarle como si fuera tu mamá o como si fuera tu hija a quien te está mirando en este momento y te dice: tengo dos miedos, al virus en sí y a que la Argentina no esté en condiciones de enfrentarlo. Todos tenemos un miedo porque la amenaza del virus es real, el virus está, no lo imaginamos, pero la mejor manera de enfrentar esto es con la verdad, buscar la verdad, hablar de la verdad, buscar fuentes confiables, creer en lo que y seguir las indicaciones de los ministerios de salud, pensarnos colectivamente, no salvarnos individualmente, y eso va a calmar la ansiedad. Necesitamos calmar, bajar el miedo, porque el miedo paraliza. El miedo, lo entiendo al miedo, entiendo la ansiedad, pero eso nos paraliza y nos hace decidir en forma no apropiada. Y lo que recomiendo es buscar la verdad, hablar de la verdad, pero tratar de calmarnos y de buscar cosas que tenemos los seres humanos que nos van a saber salir a través de esto, que la cooperación, la educación, el altruismo y pensarnos como una sociedad mucho más de lo individual. Y si la Argentina está preparada, mira, yo conozco el sistema de salud, no será perfecto, pero tenemos héroes y heroínas que en el sistema de salud, no solo médicos, enfermeros, técnicos, tenemos que ayudarlo de la sociedad y tenemos que ayudarlo y tiene que ayudar el gobierno, y entre todos yo creo que vamos a enfrentar esto de la mejor manera que podamos. Vamos a tener costos, pero seguramente esto vamos a salir. Hay luz al final del túnel, pero esto nos tiene que enseñar a partir de ahora a tratar de pensarnos más colectivamente. Los argentinos creo que somos demasiado individualistas y en estas situaciones nos ponemos más altruistas, pero el altruismo tiene que continuar más allá de... ¿Te parece que nos ponemos altruistas? Bueno, vamos a tratar, hay que hacerlo entre todos. El valor estadístico no sirve para nada, pues yo te digo, es la peor crisis de la historia de la humanidad, y vos decís, ¿qué me importa? Tengo un mayor de 70 años que tiene EPOC y me importa un cuerno que sea la peor. Estoy pensando en mi abuelo que se llama Juan Pérez. Pero lo pregunto igual, ¿es la peor tragedia, no sé, sanitaria de la humanidad? Es dinámico, todavía no sabemos, depende de la evolución. Todo, digamos, si los países logran ser exitosos como hasta ahora fue Singapur, como fue Corea del Sur, Japón mismo, ¿no? Japón mismo, entonces podemos hablar de que quizás se frena a tiempo o por lo menos se contenga, o el sistema de salud o los sistemas de salud pueden contener esto. Lo que sí estoy seguro, que es algo en el cual yo trabajo, es que nunca la especie humana ha vivido una ansiedad colectiva como ahora, porque en la Segunda Guerra Mundial, alguien que vivía en la Argentina no estaba todo el día escuchando información, porque no tenía la tecnología de lo que estaba pasando en el frente de batalla. Hoy todo el mundo está recibiendo información instantánea del peligro, y eso en el cerebro genera miedo, ansiedad,
que yo creo que esto no pasó nunca en la historia de la especie humana. Eso es muy fuerte. Nunca en la historia de la humanidad hubo una crisis de ansiedad como esta. Creo que no, porque hoy yo veía, tengo amigos en Estados Unidos, bueno, por mi rol de médico y científico y mi rol en varias organizaciones internacionales, tengo muchos amigos en todo el mundo y están todos viviendo lo mismo. Hoy en el fondo yo sentía que todos volvimos a ser seres humanos y tenemos miserias, egoísmo, individualismo, falta de respeto a la ley, que muchas veces acá en Argentina es una sugerencia a la ley, y Mariano lo sabe bien. Pero también tenemos muchas cosas buenas y tenemos que enfocarnos en lo positivo. Los seres humanos somos altruistas, inclusive los seres humanos somos altruistas en lo que no vemos. Y acá es un punto fundamental, porque otros animales, si nosotros salimos de acá y vemos a alguien que tiene hambre, cualquiera de nosotros va a darle algo, lo que no tiene, porque lo vemos. Eso otros animales lo hacen. Otras especies son altruistas de lo que ven. Pero nosotros somos únicos en el reino animal en ser altruista de lo que no vemos. Y acá tenemos que usar ese recurso humano que es ser altruista de lo que no vemos. Yo me tengo que cuidar no solo por mí, que quizás no voy a estar grave por mi grupo etario y mi condición de salud, por el anciano en Santiago del Estero que necesita el respirador que yo puedo usarlo. Entonces, ese altruismo de lo que no vemos nos tiene que rescatar. La inteligencia colectiva, la educación, lo que está pasando, todos los científicos del mundo hoy están, o los relacionados, aunque no estén trabajando en el coronavirus, hay muchos científicos que están relacionados con este tema y están enfocando su conocimiento, están compartiendo el conocimiento como no pasaba de la Segunda Guerra Mundial, cuando en las fábricas se hacían talleres para hacer armas. O sea, de la misma manera que es la crisis de ansiedad más grande de la historia, es la crisis, no la crisis, el encuentro científico más solidario de la historia. Bueno, yo lo que te quiero decir es que esto puede disparar, como bien decís vos, al egoísmo, a la miseria humana, al individualismo, pero también puede disparar, y ahí tenemos que enfocar y trabajar en la cooperación, en el altruismo, en la inteligencia colectiva, en educar cómo bajar el miedo. Y tratemos de rescatar lo mejor que tenemos. La peste esta puede sacar lo mejor de nuestra especie. Y no lo vamos a resolver con una computadora, lo vamos a resolver con la conducta humana. Y por eso es importante esta charla, porque no solo podemos depender, si bien tenemos que seguir las instrucciones de los Ministerios de Salud, es nuestro comportamiento el que va a hacer la diferencia, el comportamiento de nosotros. Claro, en pos de cumplir esto de las recomendaciones. Exacto, y de ser altruistas. Porque en la Argentina siempre a veces veíamos al gobierno como, y tenemos que seguir las instrucciones, pero nuestro comportamiento va a ser clave para que entre todos, entre el sistema sanitario, los gobiernos y la sociedad argentina, enfrentemos esto de la mejor manera, y yo estoy seguro que lo vamos a hacer. ¿Cómo funciona la conciencia heroica? Yo no me voy a enfermar, a mí no me va a pasar, le pasa el infierno ajeno. Tenemos sesgo de optimismo nosotros. Nosotros, a no ser que estés depresivo. Cuando uno es depresivo, claro, tiene un realismo crudo. Cuando ves a una persona muy cruda con la realidad, sospechás si no está bajoneado. Pero naturalmente los humanos, para sobrevivir inclusive, tenemos un sesgo de optimismo. Entonces, es natural eso. Lo que pasa es que las sociedades no se manejan individualmente. Por eso yo acá insisto que este problema nos tiene que poner frente a una cosa que los argentinos no tenemos claro, que somos una nación, que no somos individuales. Y además eso nos hace feliz. Otra cosa, y te agradezco esta pregunta, porque otra cosa que tenemos que buscar estos días para evitar el miedo, ¿qué tenemos que hacer con el miedo? Como dijimos, informarnos, pero también buscar la parte positiva, la parte de cooperación, todo lo que dijimos. Pero además, un sentido de propósito. Una de las cosas que nos da bienestar a nosotros, a los seres humanos, es tener un propósito, un sentido que nos exceda individualmente. Claro. Y esto es una buena oportunidad para encontrar un sentido. Los argentinos hace tiempo que no tenemos un sentido más allá de salvarnos individualmente. Este es un buen motivo para tener un sentido colectivo. No desaprovechemos esta oportunidad, porque además de ayudarnos a pasar esta pandemia y atravesarla, como estoy seguro que lo vamos a hacer, con algunos costos, pero esperemos que sean lo menos posible, nos va a dar un sentido colectivo que hace tiempo que no tenemos los argentinos. ¿Hay algo que no te pregunté que te parece que tenía que preguntarte y querés decir? Yo no quiero robarle tiempo al panel ni a el invitado que viene. Lo que quiero decir es que en momentos como este, excepcionales, tenemos que responder en forma excepcional. Y lo que tenemos que hacer es buscar la verdad, ir a la información científica, validada, reconocida, seria, hacer lo que tenemos que hacer y buscar bienestar mental, porque esto nos puede afectar nuestro bienestar mental. A las personas que tienen ansiedad,
un trastorno obsesivo compulsivo, depresión, puede aumentar la psicopatología. Pero estoy hablando de la gente que no tiene una psicopatología. Esto puede hacernos vivir en forma miserable mentalmente. Tenemos que lograr el bienestar mental. Hay mucho para hacer y lo que no podemos hacer es estar todo el día enloquecido con este tema. Tenemos que buscar información verídica, seguir las instrucciones y pensarnos colectivamente. Eso va a ser la mejor herramienta que tenemos. Si hacemos eso y tratamos de tener herramientas para vivir mejor, que una de ellas es respirar profundamente. Cuando nos sentimos, y por eso yo quería ayudar hoy, si nos sentimos muy ansiosos, respiremos profundamente, exhalemos profundamente, busquemos las cosas positivas, pensemos altruistamente, tratemos de estar unidos, no en el nivel por esta etapa social, sí, no física, pero unidos con amigos, no nos aislemos. Sí aislémonos físicamente, pero por esta etapa, aunque somos seres sociales, y yo estoy diciendo lo contrario de lo que dice siempre, pero no nos aislemos de otros seres humanos porque podemos pasar esta crisis de la mejor manera posible. Y si estamos mejor, vamos a poder funcionar mejor colectivamente y vamos a ser un gran beneficio a nuestro país y a todos los más vulnerables. Bueno, va el gran abrazo dicho, que espero que sientas y respetemos el aislamiento y ojalá que... Respiro. Mirá, déjame terminar con lo que... Esto se parece mucho a la Gran Depresión. En Estados Unidos, ¿te acordás de la Gran Depresión? No en términos económicos, puede ser que en el futuro... Lo es, encima lo es. Sí, como te dije, es una crisis de salud pública, de miedo, económica, de relaciones internacionales, moral, porque las conductas egoístas. Pero Roosevelt, en un discurso famoso que todos seguramente conocen y que vos recordás cuando te lo diga lo vas a recordar, dijo, lo peor es tenerle miedo al miedo mismo. Bueno, gracias Facundo, un placer verte como siempre, amigo. Un placer. De verdad, muchas gracias. Enseguida va a estar con nosotros Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno. Mariano, Maxi, Romina, Nacho, gracias por estar con nosotros. ¿Te digo mal si siento que hay miedo? ¿Cómo estás con esto, Maxi, frente a lo que está pasando? No, por supuesto, y está muy bien lo que plantea Manes, justamente eso es un comportamiento absolutamente natural, pero al mismo tiempo ese miedo puede desatar una serie de problemas muy grandes en la sociedad, más allá del tema de la salud pública, lo que está sucediendo con la economía. Hay una incertidumbre absoluta, por eso hoy el gobierno trató de, más allá de las medidas muy duras que está tomando en términos de salud pública, tratar de dar algún camino, alguna señal de que los que más van a sufrir van a tener algún tipo de acompañamiento. Bien, ahora los integro al resto. Vamos un poco de las medidas. ¿Qué es lo que se anunció en el día de hoy para ayuda como paliativo, Maxi? Mira, básicamente que siga circulando el dinero en la calle, digamos, que haya una economía muy golpeada, no se corte el dinero en los sectores más vulnerables. Hubo aumentos para jubilados, un anuncio importante que es un bono de suma fija de 3.000 pesos para los jubilados que cobran la mínima y hasta 18.500 pesos, ahí lo estás viendo. Eso abarca el 62% de los jubilados en la Argentina, que cobran la mínima o menos de 18.500 pesos. ¿Cuándo lo cobran esto? Esto lo van a cobrar, están cobrando ahora marzo, este bono es cuanto antes, a fin de mes, no lo precisó Alejandro Banoli, el titular del ANSES, pero la idea es que con el haber de abril se cobre. Y van a cobrar la mínima, va a ser hasta 18.892, ¿verdad? Claro, exactamente, porque son el bono de suma fija a la mínima que hoy es de 15.800 pesos. Estos son 13.500 millones de pesos que se ponen directamente en el bolsillo de los jubilados de la mínima, también los pensionados, en el mes de abril. Es una suma, te digo, interesante porque con la reforma jubilatoria que había hecho el gobierno al suspender la movilidad, le sacaba al sistema unos 10.000 millones de pesos por mes. Ahora le está devolviendo un poquito más a partir del mes que viene. Después la UH, hay también un bono, una suma fija de 3.100 pesos, que es duplicar la UH por única vez. Tanto la UH como la asignación para embarazadas, son 4.300.000 haberes que van a tener este refuerzo de 3.100 pesos. Y después hay algo que a mí me parece muy importante, que es 2 meses de gracia, prorrogar los meses de gracia para los que están endeudados con la ANSES, porque acá ha habido
un descontrol de créditos del ANSES en el 2017, en la campaña electoral del 2017, y también el año pasado en la campaña electoral cuando Macri veía que estaba perdiendo la elección. Les dan 2 meses para... Bueno, hay 8 millones de personas endeudadas con la ANSES. Nada menos. Estamos hablando de jubilados, pero también aquellos que cobran la UH, tanto en abril como en mayo, no van a pagar la cuota. Bien. Nacho, contame las medidas que tienen que ver con transporte, circulación, las mayores restricciones que se pusieron. Sí, muy duras son, las anunció el ministro Meoni. Alberto Fernández se quedó todo el día en la Quinta Olivos. Nosotros preparamos unas placas, Luis, para pasarlo limpio para la gente. Trenes y colectivos de larga distancia se suspenden los servicios desde este jueves hasta el martes 24 inclusive. ¿Qué quiere decir esto? No va a haber, digamos, viajes de larga distancia. No te vas a poder subir al tren en Constitución para irte a Mar del Plata, no vas a poder tomarte un micro para ir a ninguna provincia, se corta todo, como quien dice. Pregunta obvia, vengo en auto, de Buenos Aires me voy a Mar del Plata, que lo desalentamos, como muy bien lo dijo el intendente Montenegro o Yesa en Pinamar. Digo, pero en auto sí puedo circular. En auto por ahora sí. Por ahora. ¿Puede llegar a restringirse la circulación Luis, en auto? Está en análisis una medida mucho más dura. Que sería prácticamente un toque de queda. Exactamente. La están tomando algunos países. Alberto Fernández está analizando medidas más extremas si la gente no acata. ¿Cómo, Mariano? ¿Estado de sitio? No es un estado de sitio, pero técnicamente si te piden que no puedes salir de la ciudad... Pero para restringir la libertad ambulatoria tiene que ser una medida de esa naturaleza, que restrinja la Constitución y los derechos constitucionales. Que el estado de sitio es eso, suspender las garantías que constitucionales. En algunos países se suspende las garantías constitucionales ante una situación de emergencia. Entonces, en ese caso sí es razonable que le diga no puedes ir a Mar del Plata. Tu derecho de libertad ambulatoria está limitado. Bueno, hay algunas provincias que lo han limitado, Luis. Desconozco el tema, desconozco el tema legal, doctor, pero sí, algunas provincias y Salta me dicen que también lo está analizando. Salta, donde hoy se supo el primer caso de coronavirus. Bien. Tampoco va a haber vuelos de cabotaje. No hay vuelos de cabotaje por el mismo plazo y tampoco los colectivos y trenes del AMBA no van a poder circular pasajeros parados. Esto también se extiende hasta el subte, Luis. Ahora tal vez se lo podemos preguntar a Rodríguez Larreta, porque estaba la discusión de qué pasa si yo prefiero estar parado para no estar sentado al lado de una persona que la veo toser. Bueno, va a estar bueno, se lo vamos a poder preguntar. Y también rutas nacionales van a reforzar los controles viales, transporte internacional de cargas se corta, puertos solo podrán ingresar argentinos o residentes, obviamente, extranjeros que residen aquí. Y hay más todavía medidas que son estos, ¿no? Mirá estos gráficos, Luis, son interesantes. Cómo bajó el transporte, y acá sí hay que reconocer a la gente que de alguna manera tomó conciencia. Del lunes pasado a este lunes, mira, hubo en total un 30% menos de fluido de pasajeros en total. Colectivos 28,9, bajó de 3 millones y medio, poco más, de pasajeros a 2 millones y medio. De tren también significativo. Estos son los laburantes que llegan a la Ciudad de Buenos Aires, vienen en el tren, llegan a Constitución, evidentemente tomaron más conciencia, y el subte casi un 50%. Lo que prevé la ciudad es que va a bajar un 70% mañana con estas medidas. Digo, lo de shoppings y comercios todavía no hay. Se lo vamos a apuntar a Rodríguez Larreta. Hoy hubo aplauso, cacerolazo dentro de los shoppings, la gente que quería que se cerrara. No está tomada la decisión. Hoy Larreta decidió que tiene que haber una persona cada 16 metros cuadrados, con lo cual ya es una medida paliativa para que no se permita el ingreso de mucha gente a un shopping. Se unificó una suerte de comando de trabajo. Sí, esto es importante, un comando unificado que se llama COVID-19 desde el Ministerio de Seguridad, donde participa la Policía Federal, la Policía Aeroportuaria, la Gendarmería, que es muy importante lo que van a hacer, y Prefectura. En este momento, como dato, ahora hay un 30% de gendarmes que están siendo movidos a distintas zonas de frontera donde pueden intuir que se puede llegar a generar una especie de colador, digamos, ¿no? Entonces mandaron ya ahora, a esta hora, 30% de gendarmes. Y ahí algo llamó mucho la atención. Recién te decía Manes, ¿no? Bueno, somos solidarios, ¿no? Somos altruistas, nos cuidamos. Pusieron un número, que antes era un número solamente para denunciar delitos federales, que era el 134. Hoy vos podés llamar y denunciar a tu vecino. Ese número tuvo el día de hoy, 2.400 llamados. ¿De cualquier lugar del país puedes llamar? De cualquier lugar del país. O sea, yo veo Vos presuponés, por ahí no lo sabés, pero presuponés que yo llego con mi familia a algún lado de afuera, ¿sabés?
yo me niego, me resisto, digamos, a lo que vos me decís, llamás al 134. Van las fuerzas federales, que son las que apoyan el comando que organizó la ministra, y lo que hacen es obligarlos a estar en cuarentena. Ahora, mira esto, de esa enorme cantidad de llamados, 130 son verosímiles. ¿Qué quiere decir? Que lo cruzan con migraciones y que efectivamente, yo llamé diciendo que lo vi a Mariano venir de algún lado, cruzan con migraciones y que Mariano Cunio efectivamente hace 5 días llegó de alguno de los países que ya se han riesgo, que son prácticamente que vean todos. Que no hay una venganza personal o una mentira. Joderle la vida a un vecino que no querés. Exacto. Bueno, hoy pero formalmente las fronteras están cerradas. Sí, pero podés creer que hay mucho de eso, porque si vos pensás lo que dice Mariano, de 2000 y pico de llamados, 130 verosímiles es bastante, pero el resto que gente, o una paranoia enorme, que vos la hablabas recién también, de que te preocupás y te parece que la gente está viniendo de afuera o está violentando la cuarentena, que es lo que se trata de evitar, o efectivamente está tratando de joder la vida a alguien, no jodan con el 134, digamos. Quiero ¿no? decirles que ya está en el estudio Horacio Rodríguez Larreta. Entre otras cosas quiero preguntarle, porque no con ánimo de debatir el tema, porque como ahí yo voy a compartir lo que dice Facundo Manes, hay que cumplir las normas que dicen las autoridades. Sí. Y en las últimas horas a mí la foto o la imagen de Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof me llenó de tranquilidad, porque por lo menos hay una mirada política. El tema de los subtes, esta historia de que solo de cabecera a cabecera o que se va reduciendo, no entiendo bien ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Sí, igualmente déjame completar, porque lo que contaba Nacho Artelli, la fuerte caída del tránsito en colectivo, en subte, en trenes, de muchos casos trabajadores que no están yendo a trabajar, eso implica un impacto económico fuerte. Por eso el paquete de medidas, además de esto que habíamos contado de jubilaciones y AUH, son medidas que apuntan a balizar un poco el camino para las empresas y darle cierta tranquilidad, por lo menos a los trabajadores en blanco, que puedan usar de las licencias y no ir a trabajar. Se anunció hoy, por ejemplo, que los sectores afectados, donde haya en todo el sector servicio, comercio, restaurantes y demás, no van a pagar aportes patronales mientras dure la crisis. Y va a haber, esto era muy importante, nos lo adelantó anoche el ministro de Trabajo, va a haber parte de los sueldos, es decir, las licencias que la va a pagar el Estado a través de los REPRO, los programas de recuperación productiva. ¿Va a haber más medidas? Porque entiendo que mañana puede haber más medidas. Bueno, todavía. Es que la batería hoy te la completo. Sigue faltando, Max, sigue faltando a ver, quienes están en negro Bueno, los que están en negro es la UH. Los que están en negro es la UH y el aumento del seguro de desempleo. Eso es para los sectores que están en negro. El plomero, el abogado, ¿qué hace changas? Ahí hay un problema grande. Ahí hay 2 millones más o menos de trabajadores, que son 1.600.000 monotributistas, más algunos autónomos y demás, que no están en el radar del Estado y es muy difícil acceder. Para los que están en negro o desempleados, la UH más el seguro de desempleo. Para los que están en blanco, los REPRO paga parte del sueldo de las licencias, lo paga el Estado. El tema es exactamente 2 millones de trabajadores que hacen changas, que están en blanco, y son cuentapropistas. Hagamos un repaso de una última información de cada uno de última para después irme a charlar con Horacio. Sí, Romina. Muchísimo enojo todavía en la justicia porque no terminan de coordinar qué es esta feria, qué no es feria, y dicen que muchos se sienten desguarnecidos, digamos, frente a las medidas que no se terminan de tomar, porque los plazos siguen, vos lo sabés bien, le contamos a la gente, los plazos, Marian, siguen vigentes, tienen que seguir tramitando en tribunales y no sienten que las medidas se estén tomando. Y acá es como lo mismo, ¿hay feria o no hay feria? No puedes hacer una semiferia, digamos, ¿no? Es correcto, no se sabe bien. No se sabe, no se entiende. Todos tiraron algo, vamos a hacer algo y vamos a esperar a ver cómo evoluciona. Entonces hoy no sabés realmente cómo actuar. Corren los plazos, no corren los plazos, te atienden, va a haber las audiencias, suspenden, juicio oral, estamos esperando a ver si citan a los testigos o lo suspenden. Audiencias, no sabemos si la semana que viene la preparo o no voy. Hay una incertidumbre tremenda. ¿Nacho? Sí, Alberto Fernández va a tomar medidas contra los que están remarcando precios. Me contaron una anécdota muy breve. Mandó a comprar un termómetro hace 3 días. Hoy lo volvió a mandar a comprar. El triple le costó. Así que instruyó a Paula Español. Andy, ¿no? De paso, hoy habló con Andy, con el show de la radio, mañana, y le dijo esto, de 14.000, no me acuerdo la diferencia que era, que pagó los termómetros estos láser. Exacto, para pero mandó a comprar uno además. Uno en la zona donde está en Olivos, mandó a comprar uno hace 3 días y uno hoy. El triple le salió. Bueno, instruyó a Paula Español para que tome medidas. Hoy Español estuvo trabajando en medidas en la Secretaría Legal y Técnica. Me parece que en cualquier momento sale algún tipo de resolución
para castigar a quienes especulan. Me acuerdo del alcohol en gel que le había a poner, digamos, primero no apareció el alcohol en gel y todavía no apareció el precio máximo. Hoy se anunció que van a aplicar precios máximos para 50 productos de la canasta básica, alimentos y medicamentos. Es muy importante garantizar el abastecimiento. Van a dar también créditos a las empresas fabricantes de alimentos y de medicamentos para que puedan garantizar el abastecimiento mientras les hacen cumplir los precios máximos. Y el otro tema fundamental es cómo haces para que haya algún motorcito que se encienda en esta economía que se está pagando todos los motores que tiene. Y ahí muy fuerte el tema de la construcción. Se anunció que se van a... Apareció el Ministerio de la Vivienda. De nuevo, el Ministerio de la Vivienda, obra pública, 100.000 millones de pesos, más los planes Procrear, que estaban totalmente desactivados, y van a ver si reactivan un poquito. Señores, gracias. Me voy a hablar con el jefe de gobierno. Son muy amables. Horacio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bueno, mucho para preguntarte de lo concreto. ¿Decisión de cerrar comercio shoppings en la Ciudad de Buenos Aires? No, todavía no. Nosotros seguimos todos los lineamientos que vienen de los expertos, toman las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo que hemos tomado una cantidad de medidas para generar lo que se llama el distanciamiento social, ¿no? Que no haya situaciones de aglomeración de gente. Por ejemplo, en los shoppings se definió que puede haber una persona cada 4x4, 16 metros cuadrados. Eso te da la distancia prudencial para tener la distancia que se recomienda. O sea, ¿una persona incluye tanto al empleado como al visitante, como al cliente? Una persona incluye a los clientes, a los clientes. Eso es válido tanto para el shopping en total, o sea, el shopping puede dejar entrar tanta gente hasta cumplir con ese requisito, pero además dentro de cada local en particular. Porque si, por ejemplo, pueden entrar, no sé, 100 personas al shopping y entran las 100 al mismo local, tampoco sirve. Entonces, es para el shopping en general y para cada local en particular. Yo espero que se cumpla voluntariamente, que seamos responsables, como decía Manes hace un rato. Bueno, pero en este caso, ¿cómo lo controlas eso? No, en este caso es responsable el shopping, no es solo la voluntad de la gente de no entrar. El shopping tiene que cumplirlo y como hemos hecho el fin de semana con boliches que no lo cumplieron, los clausuramos. ¿Hubo clausuras de boliches? Sí, claro. El fin de semana hubo clausuras de boliches que no cumplieron con la restricción que habíamos impuesto. Sí. Bien. Efectivamente. ¿Se van a clausurar los shopping que no respeten una persona cada 16 metros cuadrados? Obviamente, se va a clausurar todo el que no respete las normas que estamos tomando. Está muy bien, normas que hacen a la salud de la gente, pero además hubo casos concretos el fin de semana. Contame cómo va a funcionar el transporte, pasajeros sentados, subtes y demás. Sí, primero, justo mostraban antes los datos del subte. El subte cayó a la mitad. En el primer día había bajado ya 52%. Realmente eso muestra, por un lado, que las medidas de restricción van dando resultado y segundo, que hay responsabilidad en la gente cuando le decimos que si no es imprescindible no viaje. Entonces, vamos a ver si sigue bajando porque recién hoy se estaba implementando una segunda tanda de medidas que es lo que llama el trabajo a distancia. Eso ayer, que son las mediciones que mostraron, todavía no estaba, así que esperamos que siga bajando aún más. Y para el viernes, porque esto es vigente a partir del viernes, va a haber una restricción de cantidad de gente donde solo pueden viajar los que entran sentados. Y además, también para desmotivar el uso del transporte público, porque lo que buscamos es eso, se decidió esto de que solamente pueden subir en las cabeceras, que en general es donde sube la mayoría de la gente, y en las estaciones que hacen conexión con las otras líneas. Eso todo lo que busca es desincentivar el uso del transporte público, que obviamente no lo puede cerrar del todo, porque necesitamos que las enfermeras lleguen a los hospitales, que el farmacéutico llegue a la farmacia, que la gente que vende comida llegue a su local. Pero bueno, con esto lo que se busca es reducir la cantidad de gente y por lo tanto reducir la cantidad de gente que está cerca. Pongamos un ejemplo, digamos, la línea que más cerca pasa por acá es la D. Sí. Solo me puedo subir en Catedral y voy hasta Congreso Tucumán y en las estaciones donde hay conexiones con las otras. En las estaciones donde hay conexiones con las otras, sí. Ahí no va a haber... Acá ahí me dejas una duda ahora, porque por ejemplo acá en Pacífico tenés conexión con el tren. Entonces eso debería estar contemplado también. Debería estar contemplado. Y claro, está pensando acá cuál es la que tenés más cerca, Pacífico tenés conexión con el tren. La idea es que vos no uses el subte. Ahora alguno te puede decir, yo tengo que ir a laburar porque tengo que ir a laburar y tengo que volver caminando o ir caminando. Tenés que caminar hasta la próxima parada de las que funcionen, por supuesto. O sea, la idea es, de vuelta, en términos del trabajo. Se hizo esta medida donde se promueve el trabajo a distancia. Nosotros en el gobierno de la ciudad, salvo los que tienen tareas esenciales, ya sea las destinadas a cuidar a la gente por el virus o, por ejemplo, la recolección de basura o la atención de los chicos en los hogares, el resto trabaja desde su casa. Sí. Ya en la ciudad estamos muy avanzados con toda la incorporación de tecnología, con lo cual para muchos es prácticamente lo mismo. ¿En el subte rige esto de que solo los que van sentados? En el subte, sí. En el subte, en los colectivos. En el tren también, sí. Recién Nacho Ortelli decía, por ahí estás más pegado si voy sentado
que si uno va sentado y el otro parado. Y... En realidad el límite es de cantidad. O sea, pueden subir tantos como entran sentados. Si vos después preferís no sentarte al lado de otra persona, puedes estar parado. Es un tema de cantidad de gente. O sea, es tantos como es la entran cantidad sentados. como asientos hay. Exactamente. Así de es claro. eso. Y después si vos te parás para quedar más lejos de... Por supuesto, te parás porque ahí llega la estación. Digo, es un tema de cantidad. Tantos como asientos hay en cada vagón. Bien. Sensación, la restricción de las escuelas y esto, ¿sigue después de fin de mes? Mirá, acá no se puede hacer hipótesis o adelantar. Acá cada medida que vamos tomando se toma con todo el rigor científico, obviamente asesorados por nuestro comité de expertos, pero no podemos adelantar lo que va a pasar dentro de una semana. La verdad que nadie lo sabe, es un virus nuevo, Luis. No hay ningún antecedente, ninguna experiencia. Obviamente tenemos lo que viene pasando en otros países, pero toda la experiencia de esos otros países tiene la particularidad que son países del norte, donde están en invierno. Perdón, sí, donde están en invierno Sí, ahora. claro. Están saliendo del invierno. En ahora. ningún país del hemisferio sur explotó la cantidad de casos. En Brasil subió un poco más, en Australia subió un poco más, pero de ninguna manera al nivel de Italia, Francia y menos de China. Con lo cual es difícil hacer paralelismos con lo que pasó en estos países porque el tema de la temperatura puede jugar un rol. ¿Cómo están, digamos, si la curva se aplana, si no hay este pico de más, cómo están preparados los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a terapias intensivas, respiradores y demás? Mirá, primero todos los especialistas, todos coinciden que la curva va a levantar. La discusión es si va a levantar como en Italia, que levantó así para arriba, o un poco más aplanada, que es lo que todos buscamos a partir de estas medidas de distanciar a la gente. Nosotros ya tomamos medidas respecto al sistema de salud, incluso antes de que haya salido el primer caso. Antes del primer caso hicimos una conferencia de prensa, no había casos en Argentina, contamos cómo fortalecíamos todo el sistema del 107, que es importantísimo. Aclaro una vez más, la gente que no vaya a los hospitales si tiene Decilo síntomas, de vuelta, porque que me parece muy importante. vaya a los hospitales ni a Tengo los centros de fiebre, salud. tos o ¿qué hago? Llamo al 107. Llamás al 107, te mandamos el SAME, aun cuando tengas una prepaga, una obra social, el SAME te lleva ya sea al hospital público si corresponde o a la clínica de tu prepaga. ¿Necesariamente te interna o no? ¿O por ahí te deja? No. Esto funciona así. Vos llamás al 107, te atiende un operador, decís que tenés síntomas, si cumplís ciertas características, el operador te pasa con un médico. Porque no es que todos los que atienden el teléfono son médicos, porque sería un desperdicio. Entonces, siguiendo un protocolo, ¿me diste la palabra? Se le pasa al médico. Si el médico de la conversación con vos ve que tenés riesgo, que tenés síntomas, te mandamos el SAME. El SAME te lleva al hospital que corresponda o a la clínica que corresponda y ahí te hacen un primer análisis. Y ahí también hay lo que llama un triage que define si tenés que quedarte internado porque tus síntomas son realmente de coronavirus. Ahí se te hace ahí mismo el hisopado y se manda al Malbrán para el análisis. Hoy está tardando 3 o 4 días. Ese es el protocolo que se sigue. Lo bueno además es que al mandarte el SAME, vos no entrás. Hoy justo estuve en el Muñiz viendo exactamente cómo funciona. Hay todo un sistema como separado del resto de la gente para que vos no te cruzás con nadie. O sea, llegás en este caso el que vio es el Muñiz, entrás por una puerta por el costado, te hacen un primer estudio, si corresponde, te internan ahí mismo, no te cruzaste con nadie. Es todo un protocolo garantía para que no... Exactamente, por eso es tan importante que la gente no vaya directamente a las guardias. Ni siquiera su prepaga, o sea, llama al 107, al 107 y ahí te dicen quién. Exactamente, te mandan después del protocolo con el médico, te mandan el SAME llega enseguida. Esto ha funcionado bien, por eso te decía que eso lo previmos antes incluso del primer caso. Pero como todos prevemos también lo que decíamos antes, que la curva va a levantar, ya sumamos 100 camas más de terapia intensiva, compramos 80 respiradores con sus monitores, estamos reclutando enfermeros, hicimos un reclutamiento de enfermeros recién jubilados, gente que ya tiene experiencia, que no hay que entrenarla, estamos haciendo una primera tanda de 200. Estamos trabajando con algunos gremios viendo si nos dan camas de hotel. La cama de hotel sirve para los enfermos que no tienen riesgo, pero para tenerlos aislados. Es más un tema de aislamiento que de atención. O sea, si la curva sube y hay enfermos que lo bancan por su desarrollo médico, pueden llegar a estar internados en hoteles. Sí, ni siquiera te diría aislados en hoteles. Aislados en hoteles para liberar camas en los hospitales que lo necesitan aquellos enfermos que tienen alguna situación de riesgo, que requieren una atención mucho más ¿Y ya están determinados qué hoteles van a ser? Tenemos 2 que ya están arreglados con los gremios, pero estamos buscando algunos más para tener margen. Son los hoteles propios de las obras sociales. Sí, los que arreglamos hasta ahora. La verdad que buenísima predisposición de varios de los gremios que hablamos con ellos. Esto nos ocupamos el fin de semana. Hay que adelantarse, Luis. Tenemos que prever esto hoy, no el día que explote la cantidad de casos, salir corriendo. No.
En Tenemos el que momento, preverlo hoy. suponete que ojalá no pase, que se dé la italiana. Sí. ¿Cuántos porteños pueden llegar a estar afectados por el coronavirus? No, son de vuelta. No se puede comparar un caso con el otro porque, de vuelta, como te decía, son países que hoy están en el invierno. Entonces, además no hay ningún antecedente. O sea, nosotros tenemos, a partir de los casos de los otros países, tenemos un modelo estimado, pero son estimaciones, ¿no? Acá no hay evidencia científica porque no hay antecedentes. Pero bueno, estamos previendo para el caso que entendemos que es el más pesimista, incluso le ponemos un margen más por si acaso, con eso podríamos atender a todos los porteños. A todos los porteños. Eso requiere, por supuesto, coordinación después con el área metropolitana, ¿no es cierto? Obvio. ¿Barajás eximir, postergar, no sé, reducir impuestos? Estoy pensando en no grandes comercios, pequeños comercios que están golpeados por el laburo, los taxistas que tienen menos viajes. Lo barajamos. Sí, ayer hicimos una reunión con el equipo de economía, con la gente de rentas, viendo alternativas de postergar impuestos con tasas de interés bien bajas, crédito favorable del Banco Ciudad, planes de pago. Digo, lo barajamos, les pedí que estudien todas las alternativas, incluso algunas ya las usamos en otras situaciones de problemas o crisis económicas. Es decir, no se descartan bajar impuestos o dar ayudas económicas a través del Banco Ciudad o de lo que sea. No te diría, no solo no lo descartamos, sino que lo más probable es que lo hagamos. La verdad que estos primeros días nos abocamos 100% a lo sanitario, 100% a lo sanitario, a las restricciones que hay que tomar, a estudiar cómo funcionan en otros países, cuáles restricciones funcionaron, cuáles no. Hoy me ocupé de recorrer, estuve recorriendo escuelas, viendo cómo se organizan con el tema de las viandas. Ya hoy las primeras escuelas estaban dando las viandas. En menos de 24 horas ya se cambió el sistema y se organizó para que los chicos no vengan a comer a la escuela, porque imagínate, si van a comer al comedor es lo mismo que vengan a la clase en términos de estar juntos. El presidente dijo, voy a perseguir a este energúmeno que le golpeó al guardia de seguridad. Vos tenés a cargo la policía de la ciudad. ¿Instruiste especialmente cómo debe actuar la policía? Ayer teníamos ya 2 personas detenidas que no cumplían con la tipo cuarentena. que no cumple la cuarentena en jurisdicción de la capital, detenido. Obviamente, es un irresponsable quien no lo haga. Está poniendo en juego la vida de toda la gente, por supuesto. Ahí en muchos casos trabajamos en equipo con migraciones, porque hay algunos que son extranjeros, que tenemos los datos a través de migraciones que entraron, que estaba en tal hotel, vas al hotel, no está, salió a pasear, y eso obviamente no va. Así que hablé bastante la semana pasada con De Pedro para coordinar estas cosas con Interior. Estamos trabajando muy bien en equipo. ¿Qué hace un hotel que le llega a un extranjero? Un hotel que llega a un extranjero tiene que avisar si el extranjero sale a pasear. Si el hotel, por ejemplo, llega un extranjero, se queda en el cuarto en cuarentena, es lo que tiene que hacer. O sea, que es poco probable, pensando que un extranjero va a venir no más de 2 semanas. Hoy es poco probable que vengan extranjeros, ¿no? Con el cierre de fronteras que se anunció el fin de semana. Incluso ayer hubo todo un operativo para sacar un grupo de extranjeros hacia Ezeiza. Hicimos una especie de cordón sanitario, los tuvimos aislados del resto, se hizo todo un operativo para que no entren en contacto con esa gente, ¿no? Era gente que vino antes de las restricciones, que estaba acá. Hicimos bastantes operativos ayer, eso de acompañarlos, en algunos casos en micros y todo. Se los pone en un micro donde se los separa al conductor, una especie de separación física para que no entre en contacto con la gente. Es todo un operativo especial para sacar a la gente hacia Ezeiza y que se vuelva a sus países. No es competencia directa tuya, pues es la Secretaría de Comercio, que es el tema de abastecimiento de alcohol en gel y demás. Sí. ¿Vas a participar, digamos, puede colaborar la ciudad reclamando que haya, mirando precios y demás? Son temas de comercio, de nación, ¿no? Quien tiene la jurisdicción, lo que se llama la capacidad de control en eso es comercio, pero estamos a disposición. Tenemos contacto diario con la gente de nación. Muchas de las medidas que se anunciaron las coordinamos antes, las medidas de transporte las coordinamos juntos, porque los colectivos los regula la Nación, los subte nosotros, obviamente la medida tiene que ser coordinada, con lo cual en todos los planos estamos trabajando codo a codo con el Gobierno Nacional. A hoy, que son las 0:28 de este miércoles 18 de marzo, no se baraja suspender totalmente el transporte público. Mirá, las medidas hay que anunciarlas cuando se toman. Y hacer hipótesis que va a pasar dentro de 2 días, 5, 10, en una enfermedad, en un virus que nadie sabe cómo puede evolucionar, me parece que lo más responsable es, hoy las medidas que se tomaron fueron las que se anunciaron. Todas fundamentadas, según lo que hablamos con nuestros expertos. Mañana será otro día. Nadie puede aventurar qué va a pasar, de vuelta, con un virus que es nuevo en el mundo, que ha explotado en muchísimos países. Entonces, hoy las medidas que se tomaron fueron estas, las anunciamos claramente. A partir del viernes solo va a poder subir la cantidad de gente que entra sentada. ¿Cuántos asientos hay? La otra medida que tomamos es libre estacionamiento en toda la ciudad, como si fuera un domingo.
Aclaro esto, no es que podés estacionar en una rampa de discapacitados ni en la salida de un garage, obviamente. Obvio. En los lugares que vos podrías estacionar un domingo libremente, podés hacerlo toda la semana. Libre circulación en toda la zona del microcentro y tribunales, que es restringida para la circulación de autos, pueden circular libremente. Esas medidas ya son tomadas hoy. Y bueno, está bueno que nos ayudes, Luis, a difundirlas. Sí, totalmente. Yo le preguntaba a Manes si es la peor tragedia sanitaria de la historia. Me dijo, no puedo saberlo, pues no sé cómo se desarrolla. Seguro es la tragedia de más ansiedad de la historia de la humanidad. ¿Percibís este nivel de ansiedad, de angustia en la calle? Sí, la angustia sí la percibo. Esto que estamos tan comunicados todos hace que toda la vida sea online, con lo cual sí percibo preocupación, por supuesto. Bien. Vamos a hacer un par de preguntas más todavía a Horacio Rodríguez Larreta a través de las redes. Me das un instante, Horacio, y lo contestamos. Si viajaste a una zona afectada o estuviste en contacto con alguien que viajó, aunque no tengas síntomas, permanece en tu casa y evita el contacto directo con otras personas durante 14 días. Ventila los ambientes cerrados para permitir el recambio del aire. Contanos, negro. Coronavirus. Cuidarnos es la mejor manera de cuidar a los demás. Hay muchas preguntas, Horacio, sobre el tema shoppings, Sí. de cómo se controla, tema colectivo. La verdad que ahí yo medio que me niego a hacer esta pregunta porque yo aspiro a que lo cumplamos nosotros voluntariamente, que no haga falta un policía. Dame un segundo, no se hizo nunca en la tele esto. Aguantame que hago el corte y lo hacemos. Ojalá que no haga falta alguien que nos haga cumplir lo que tenemos que cumplir. No es muy difícil. Es una cuestión de instinto de supervivencia. Si no te convence la norma, si no te convence que puede llegar una multa, si no te convence que la reta te clausure el negocio, hacelo por instinto de supervivencia. Pausa y respondemos estas preguntas. Dos preguntas, Horacio. ¿Cómo controlar que en los shoppings sean una persona cada 16 y cómo controlar que suban tantas personas como asientos hay en el bondi o en el subte? Primero, Luis, lo que vos decías antes, apelamos a la responsabilidad de la gente. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de la vida. Con lo cual, lo primero que pedimos es responsabilidad. Así como mucha gente está cumpliendo la cuarentena, que tiene que cumplir por venir de países en riesgo, gente que cumple la cuarentena por haber estado en contacto con alguno que vino de un país que tiene riesgo. Así el dato de la baja del subte del lunes Eso fue es un dato, muy fuerte. Es un dato. Pero de un día para el otro a menos de la mitad, Luis. Muy fuerte. Con lo cual muestra que hay conciencia, que hay responsabilidad. Seguramente nos podemos quedar toda la noche contando ejemplos puntuales de gente que no cumple, los que metimos en cana por no quedarse en cuarentena, los boliches que cerramos. Sí. Pero yo tengo confianza en la gente, por supuesto. Se va a hacer control como se hace siempre, ¿no? Con los inspectores. Con los inspectores, por supuesto. Vas, contás la cantidad de gente, si no cumplen, se cierra. Fumigación de dengue. Se ve poco. Veo fumigación de mosquito, quiero decir, no del dengue. Sí. Primero sirve la fumigación en lugares muy puntuales. El mosquito que transmite el dengue es un mosquito doméstico, casero, que está en las casas de la gente. No está en los parques grandes. Y agua limpia, hay que decir que agua limpia alrededor de las casas de la gente, no es en los lagos de Palermo. Algunos me dicen vayan a fumigar el agua, no tiene nada que ver eso. Los mosquitos viven cerca de la casa de la gente, con lo cual la fumigación de los grandes parques, como uno tiene a veces la imagen, no funciona. Es un mosquito doméstico, que tiene además digamos, una autonomía de vuelo de 50, 60 metros, no más que eso. Lo importante es el cuidado alrededor de la casa de uno de no dejar agua servida, no dejar lugares donde el mosquito pueda depositar la larva. Eso es lo más importante. La verdad que hemos hecho mucha campaña, ¿no?, de concientización. Vos sabés que el dengue tiene cada 5 o 6 años un pico. Sí. Y como obviamente está llegando, se ve porque viene de Paraguay, ¿no? Esperamos que sea un pico menor que el del 2016, que fue el último grande que hubo. Hicimos mucha campaña de concientización justamente de no dejar agua servida. Tras la pausa quiero preguntarte por vacuna antigripal en los efectores públicos. Enseguida volvemos. ¿Vacuna antigripal en los hospitales de la ciudad? Sí, por supuesto. La vacuna antigripal, tenemos el anuncio del Gobierno Nacional, quien las distribuye, que se empieza a distribuir ahora a fin de mes, la última semana de marzo, con lo cual calculamos que para la primera quincena de abril lanzamos fuerte la campaña. Muy importante que se vacunen todos los que están en situación de riesgo, ¿no? En este caso, a diferencia del coronavirus, los chicos más chiquitos también son factor de riesgo. Totalmente. El coronavirus no, es solamente la gente de mayor edad y aquel que tiene alguna otra enfermedad. Así que vamos a hacer una campaña fuerte. Pero va a estar. Claro, por supuesto, Luis. Gracias, Horacio. Un placer. No, gracias por la invitación y gracias por ayudarnos a difundir. Vi que difundías todas las recomendaciones. Importantísimo. O sea, la información es prevención, así que te agradezco mucho que nos ayudes con la difusión. A disposición. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020. Hasta mañana.